Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video en el cual vamos a estudiar el tema de circuito RC, circuito de primer orden. En este ejercicio tenemos una fuente de tensión, tenemos tres resistencias, una fuente dependiente de corriente y un condensador y un switch que se abre cuando T es igual a cero. Entonces, en el circuito nos piden hallar I, es decir, esta corriente I para T menor que cero y para T mayor que cero. Entonces, para empezar vamos a repasar un poco sobre la respuesta de un circuito RC. Recordemos que está compuesta de dos partes. La primera es la respuesta natural o también llamada respuesta transitoria, que es la respuesta temporal del circuito, la cual se extinguirá con el tiempo. Y está dada por la siguiente ecuación. En este caso, la solución de este circuito está dada por ecuaciones que se resuelven por método de solución de ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a partir de la solución de esas ecuaciones diferenciales, lo cual tenemos que la respuesta natural para el condensador, el voltaje, va a ser igual a voltaje en cero, en T igual a 0 por Euler a la menos T sobre tau. También tenemos la segunda parte, que es la respuesta forzada. La segunda parte de la respuesta total del circuito RC es la respuesta forzada y está dada por el voltaje en T infinito multiplicado por 1 menos E a la menos T sobre tau. Entonces, la respuesta total de un circuito RC va a ser la combinación de estas dos respuestas, es decir, la suma de la respuesta natural más la respuesta forzada. Por lo tanto, tenemos esto, lo sumamos, simplificamos, factorizamos y nos queda esta ecuación, que vendría siendo el voltaje en función del tiempo, la respuesta total del condensador. Pero recordemos que lo que nos están pidiendo es la corriente que pasa por esta resistencia. ¿De acuerdo? Así que, volviendo a esto, tenemos que esta va a ser nuestra ecuación general, nuestra respuesta total del voltaje de este condensador. El voltaje en función del tiempo. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Simplemente hallamos los valores y reemplazamos en la ecuación. Entonces, tenemos que tau para un circuito RC de primer orden va a ser igual a R por C, es decir, esta resistencia es la resistencia equivalente por el condensador, el valor del condensador. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros hallar la respuesta total de un circuito RC, es decir, en este caso para hallar el voltaje del condensador, la respuesta total, tenemos que seguir los pasos. Estos pasos son muy generales, muy metódicos, y el primero es hallar las condiciones iniciales. Segundo, hallar las condiciones finales, tiempo después de efectuarse el cambio, y tercero, hallar la constante de tiempo. Entonces, como mencionaba antes, esta es la respuesta total del circuito, del voltaje en función del tiempo del condensador. Pero lo que nos están pidiendo es la corriente que pasa por estas dos resistencias. Este es un ejercicio clásico para un examen, en el cual nos piden una cosa, pero nos enseñan otra. Es decir, nos enseñan la teoría para hallar el voltaje en función del tiempo, la respuesta natural o la respuesta forzada del condensador. Pero lo que nos están pidiendo no es el voltaje del condensador, tampoco la corriente que pasa por el condensador. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, dado que este es un tema que trata de la respuesta de un circuito de primer orden, en este caso circuito RC, es lógico pensar que primero debemos empezar a solucionar. En este caso, como tenemos la teoría, hallar el voltaje del condensador para así poder dar solución a lo que nos están pidiendo. Así que no se dejen confundir y no empiecen de atrás hacia adelante en querer hallar primero la corriente. Entonces, la primera parte es hallar la condición inicial. Entonces, tenemos el circuito que me queda. Recordemos que el switch se abre cuando T es igual a 0. Entonces, la condición inicial se analiza un instante antes de que el tiempo sea igual a 0, o sea, un instante antes de que el switch se abra. Por lo tanto, tenemos este circuito. ¿De acuerdo? Entonces, para hallar la condición inicial, en este caso, vamos a hallar el voltaje del condensador para T menor que 0. Por lo tanto, lo que hacemos es desconectar el condensador. Nos queda un circuito abierto. ¿De acuerdo? Entonces, para solucionar esto, tenemos que hallar el voltaje
en esta parte el voltaje en circuito abierto entre estos dos puntos. Así que para solucionarlo, lo que voy a hacer primero es hacer una transformación de fuente y nos queda el siguiente circuito. Teniendo este circuito es fácil analizarlo por el método de nodos. Entonces, recordemos, otra vez hago énfasis en que debemos hallar la corriente para t menor que 0 y para t mayor que 0. En este caso, como estamos hallando la condición inicial un instante antes de que el t sea igual a 0, un instante antes del que el switch se abra, vamos a hallar la corriente para t menor que 0, es decir, un instante antes. ¿De acuerdo? Por teoría tenemos que, como el voltaje de un condensador no cambia instantáneamente, tenemos que el voltaje un instante antes y un instante después va a ser igual a la condición inicial, es decir, a el voltaje en t igual a 0. Ahora, lo que debemos hacer es hallar el voltaje. Como aquí tenemos nuestro punto de referencia, el voltaje del nodo, el cual llamé B0, va a ser el voltaje de la condición inicial del condensador. Por lo tanto, planteando nuestras ecuaciones del nodo, tenemos 2, que es la corriente de la fuente que entra. Recordemos que esta fuente y esta resistencia es el resultado de la transformación de fuente de esta fuente de voltaje de 80 voltios y esta resistencia de 40 ohmios. ¿De acuerdo? Entonces, la corriente que entra de la fuente, 2 amperios, más la corriente que entra, 0.5 I, menos I, que es la corriente, esta I que sale del nodo, menos B en 0 menos sobre 40 ohmios, que es la corriente que pasa por esta resistencia. En este caso B0 menos, recordemos que B0 menos es igual a B0 más y es igual a B0, es decir, la condición inicial. Así que, operando, sumamos 0.5 I menos I, nos da menos 0.5 I y colocamos el resto tal cual. ¿De acuerdo? Recordemos, como estas dos resistencias están en serie, la corriente que pasa por ahí va a ser la misma. Así que la corriente I va a ser igual al voltaje sobre resistencia. En este caso, el voltaje del nodo va a ser B0 sobre la suma de estas dos resistencias, que es 80 ohmios. Por lo tanto, la corriente que pasa por estas dos resistencias va a ser igual a I, igual a B0, el voltaje en este nodo, sobre 80 ohmios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, reemplazamos donde está la I, reemplazamos B0 sobre 80 y tenemos lo siguiente. En este caso lo que haremos es multiplicar todo por un mínimo común múltiplo, en este caso 80. Así que multiplicamos todo por 80 y nos queda los siguientes elementos. Así es más fácil de ver, más fácil de operar. Así que operamos y tenemos 160 menos 2.5 por B0 menos igual a 0. En este caso, 160 lo colocamos tal cual, el menos 0.5 B0 menos 2 por B0 menos es menos 2.5. ¿De acuerdo? Entonces, operamos y tenemos, en este caso, el menos 2.5 por B0 menos lo pasamos al otro lado positivo, nos queda lo siguiente. Luego de eso, el 2.5 está multiplicando al B0 menos, pasa al otro lado a dividir y nos queda lo siguiente. Así que operando tenemos que B0 menos va a ser igual a 64 voltios, es decir, el voltaje en el nodo es 64 voltios. Por lo tanto, la condición inicial, el voltaje en el condensador es 64 voltios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, I va a ser igual a B0, es decir, el voltaje del nodo, sobre 80. Es decir, 64 sobre 80 va a ser igual a I, va a ser igual a 0.8 amperios. Esta es la respuesta, esta es la primera respuesta, la respuesta de la primera parte, que es I para t menor que 0, va a ser igual a 0.8 amperios. Y en nuestra ecuación general, recordemos que esta es la respuesta total de nuestro circuito RC, en este caso el voltaje del condensador, reemplazamos los valores que nos dio. En este caso, el voltaje B0 va a ser igual a 64, por lo tanto, nos queda que B en función del tiempo va a ser igual al voltaje en T infinito más 64, que es nuestro voltaje inicial, lo que nos dio el resultado, 64, menos B en T infinito por Euler a la menos T sobre tau. ¿De acuerdo? Ahí ya tenemos la primera parte, que es hallar I para T menor que 0
y hallar nuestra condición inicial en el condensador, ¿de acuerdo? Ahora la segunda parte, que es hallar las condiciones finales, tiempo después de efectuarse el cambio. Recordemos que tenemos nuestro circuito original, tiempo después de efectuarse el cambio es tiempo después de que el interruptor se abre, es decir, tiempo mayor a 0. Por lo tanto, el interruptor se abre, así que esta parte es como si no estuviera, se elimina, o sea, no se tiene en cuenta. Por lo tanto, nos queda lo siguiente, nos queda el condensador, la fuente dependiente de corriente y nos queda nuestra resistencia. Como vemos, aquí tenemos solo resistencias, condensador y una fuente dependiente. No tenemos fuentes independientes. Al no tener fuentes independientes, no hay como tal una respuesta forzada, es decir, una respuesta en estado tal. No hay como tal una respuesta forzada, es decir, una respuesta en estado estable, que es el comportamiento del circuito mucho tiempo después de aplicada una excitación externa. En este caso no tenemos ninguna excitación externa porque no hay fuente independiente. Así que nuestro voltaje cuando t tiende a infinito va a ser igual a 0. Así que teniendo nuestra ecuación de la respuesta total, reemplazamos 0, que es la parte donde lleva nuestro voltaje en t infinito, por lo tanto nos queda lo siguiente, el voltaje en función del tiempo va a ser igual a 0, pues que no se tiene en cuenta, más 64, que es nuestro voltaje inicial, menos 0, que es nuestro voltaje en t infinito, por Euler a la menos t sobre tau. Ahora, la tercera parte de la respuesta total de un circuito RC es hallar la constante de tiempo. La constante de tiempo, recordemos que es tau para un circuito RC es R por C. Entonces tenemos nuestro circuito. Para hallar la constante de tiempo, analizamos el circuito después del cambio, es decir, en este caso, después de que se abrió el switch. Por lo tanto, tenemos el siguiente circuito. Así que tenemos que tau va a ser igual para un circuito RC, R por C. Y para hallar la constante de tiempo, lo que haremos es, en este caso, quitamos el condensador y colocamos una fuente de prueba. En este caso, como colocamos una fuente de prueba de 1 voltio, para hallar nuestra resistencia equivalente, la resistencia equivalente va a ser igual a 1 voltio sobre la corriente de prueba, es decir, resistencia va a ser igual a voltaje sobre corriente, en este caso, voltaje de 1 voltio sobre la corriente de prueba. Entonces, debemos hallar esta corriente de prueba. Aplicamos el método de nodos, entonces tenemos en cuenta las corrientes que entran y las corrientes que salen al nodo. Tenemos que IP, en este caso, entra al nodo, tomando como referencia este nodo, más la otra corriente que entra, que es la fuente dependiente 0.5I, menos la corriente que sale, que es I, y esto es igual a 0. Entonces operamos 0.5I menos I, nos queda menos 0.5I, y nos queda IP positiva, todo igual a 0. Por lo tanto, recordemos que I va a ser igual al voltaje que hay en este nodo sobre la suma de estas dos resistencias. ¿Por qué? Como estas dos resistencias están en serie, la corriente que pasa por esta y esta resistencia es la misma. Así que I va a ser igual al voltaje que hay en el nodo sobre la suma de estas dos resistencias. Entonces, el voltaje de este nodo, como nuestra fuente de prueba está directamente relacionada con nuestro polo tierra, el voltaje de este nodo va a ser igual al voltaje de nuestra fuente de prueba, es decir, 1 voltio. Por lo tanto, reemplazamos y tenemos IP menos 0.5 que multiplica a 1, que es el voltaje de la fuente de prueba, que es el voltaje que hay en este nodo, sobre la suma de estas dos resistencias, 30 más 50. Nos queda 80. ¿De acuerdo? Entonces, multiplicamos el 0.5 por 1, nos queda 0.5 sobre 80 y operamos, nos queda IP menos la división entre 0.5 y 80 es 6.25 por 10 a la menos 3 igual a 0. Pasamos al otro lado del igual, por lo tanto tenemos que nuestra corriente de prueba va a ser igual a 6.25 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, como había mencionado antes, nuestra resistencia equivalente va a ser igual al voltaje de prueba sobre la corriente de prueba. En este caso, tenemos que nuestro voltaje de prueba es 1 y nuestra corriente de prueba es 6,25 por 10 a la menos 3.
Operamos y nos queda que nuestra resistencia equivalente es 160 ohmios. Por lo tanto, tavo sería la resistencia, que es 160 ohmios, por 3 faradios, que es el valor del condensador. Multiplicamos 160 por 3 y nos queda que tavo va a ser igual a 480. Nuestra constante de tiempo es igual a 480. ¿De acuerdo? Tenemos nuestra ecuación general o nuestra ecuación de la respuesta total de un circuito RC, el voltaje del condensador, es esta. Y recordemos que en el resultado anterior reemplazamos los valores, nuestro voltaje para T infinito es 0 y nuestro voltaje de la condición inicial es 64 voltios. Así que operamos y reemplazamos nuestra constante tavo, que es 480. Así que tenemos que nuestro voltaje en función del tiempo del condensador, vemos aquí, este condensador va a ser igual a 64 por Euler a la menos T sobre 480, que es tavo. Si atrás en el video, al inicio, vemos que este resultado, este voltaje del condensador, es igual al resultado de la respuesta natural. Si lo ven, es idéntico, es decir, pero ¿por qué sucede esto? Viendo que es la respuesta natural. Pues la razón es que solamente consta de una respuesta natural porque después de efectuarse el cambio no hay una excitación externa que me lleve pues precisamente a una respuesta forzada. Así que como no hay excitación externa después de que haya el cambio, nos queda solamente la respuesta natural. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que lo que nos piden es hallar la corriente y para T menor que 0 y para T mayor que 0. Ya hallamos la corriente para T menor que 0. Ahora vamos a hallarla para T mayor que 0 después del cambio, que es eso lo que estamos haciendo. Entonces ya hallamos el voltaje del condensador. Entonces, el voltaje del condensador es el mismo voltaje que hay aquí en este nodo. Por lo tanto, la corriente I va a ser igual al voltaje del condensador, es decir, la respuesta que nos dio el voltaje en función del tiempo, sobre la suma de estas dos resistencias, ya que están en serie. Por lo tanto, tenemos que nuestra corriente I va a ser igual al voltaje en función del tiempo del condensador sobre 80. Por lo tanto, tenemos que este resultado, el voltaje en función del tiempo, 64 por Euler a la menos T sobre 480 sobre 80, que es el valor de la resistencia. Y tenemos un resultado, que ese es el siguiente. La corriente en función del tiempo va a ser igual a 0.8 por Euler a la menos T sobre 480 UT amperios. UT hace referencia a que es una respuesta escalonada. ¿De acuerdo? Esta es la forma menos formal, pero más práctica de hallar solución al problema. Pero para hacerlo un poco más organizada, un poco más estructurada la respuesta, vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, las corrientes que entran, las corrientes que salen, operamos y nos queda lo siguiente, que 0.5i va a ser igual a menos la corriente del condensador. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegamos a esto? Simple, aplicamos la corriente que entra, la corriente que sale, sumamos, restamos y llegamos a esto. Entonces, menos la corriente del condensador, 0.5i va a ser igual a menos la corriente del condensador. Entonces, recordemos por teoría que la corriente del condensador va a ser igual al valor del capacitor, es decir, el valor del condensador multiplicado por la derivada en función del tiempo del voltaje del condensador. Entonces tenemos 0.5i va a ser igual a menos la corriente del capacitor, en este caso, menos 3, que es el valor del capacitor, por la derivada del voltaje del capacitor en función del tiempo. Es decir, que el resultado de la derivada de este resultado del voltaje en función del tiempo, el resultado de esa derivada es esto. ¿De acuerdo? Toman este valor, lo derivan y el resultado es esto. Operamos y pasamos este 0.5 que está multiplicando al otro lado de la ecuación, operamos y el resultado, fíjense, que es el mismo que hallamos antes. Bueno, eso sería todo por hoy. Si les gustó el video, denle like, compartan, suscríbanse. Si tienen alguna duda, pregunten en los comentarios. Hasta la próxima.